arrojan estudiantes a niña de 13 años del segundo piso por ser fan de K-pop en Ciudad de México. Es una adolescente de 13 años de nombre Fátima que fue víctima de bullying en su escuela secundaria luego de que sus compañeros la arrojaran del segundo piso por ser fanática del género de música coreana K-pop. Ahí está en proyectopuente.com.mx. El padre de la joven, Juan Zavala, denunció que Fátima era sufría de acoso por parte del alumnado, situación que reportó ante las autoridades educativas, quienes hicieron caso omiso. ¿Qué nuevas? Señaló que su hija era golpeada y acosada tanto en la escuela como en redes sociales por al menos 3 compañeros. Tras el incidente, Fátima fue llevada a un hospital donde ha recibido alrededor de 5 transfusiones de sangre y fue diagnosticada con fractura de pelvis, lo que la mantiene en riesgo de no volver a caminar. Sin embargo, dicen que está estable, ¿verdad? Ana, es lo que decíamos ahorita, es decir, en la última información. La Embajada de Corea del Sur en México también rechazó las agresiones, acoso y bullying contra Fátima por sus preferencias por K-pop. Ahí está la información en proyectopuente.com.mx. Hay un comunicado urgente, justicia para Fátima, puso la Embajada de, así como lo escucha usted, la Embajada de Corea del Sur. A ver, ahí la tenemos en pantalla. ¿Qué hacer con estos casos? Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia, de este bullying, fue un bullying y que estoy de acuerdo que es el pan de cada día en las escuelas de todo el país. Juan Martín, bienvenido, buenos días. Roberto, gracias por la oportunidad. Efectivamente, hay que tener presente que el 28% de los niños, niñas y adolescentes que estudian, esencialmente adolescentes en el sistema educativo, que alcanzarían un poco más de 3 millones de ellos y de ellas, han referido vivir violencia escolar. Entonces, parte del desafío que tenemos es que las autoridades cumplan con sus obligaciones, por un lado, de prevención, a través de la educación en cultura de paz, resolución no violenta de conflictos. Segundo, que se entienda que esto es un conflicto de la comunidad educativa. No son niños malos, niñas malas, sino que están reproduciendo la violencia de este país, Alberto, saturado de violencia extrema, de impunidad y sobre todo de entender, y ellos lo están viviendo así, en los productos culturales, en los diálogos familiares, sus comunidades, en el país entero, que todo se resuelve con violencia. Y por otra parte, necesitamos, en el caso de esta pequeñita, confiando que se mejore muy pronto, partir de evidencia e información oficial. La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado apenas ayer en la noche, después de que esto ya se hizo público. Además ya tiene bastantes días y nos refleja nuevamente el mismo patrón. La Secretaría de Educación Pública, las escuelas privadas suelen cuidar su imagen, evitar estos temas y depositarlo como en un tema de conflicto entre alumnos, cuando esto es una responsabilidad exclusivamente de las autoridades, de acuerdo a la ley. Incluso la Suprema Corte de Justicia estableció que la integridad de las personas que están en un establecimiento escolar, sea público o privado, es absolutamente responsabilidad legal y material de las autoridades educativas. Entonces no pueden hacerse a un lado, tendrían que estar ya acompañando a la familia, cubrir todos los gastos y obviamente instrumentar acciones eficientes. ¿Con qué concluimos, Juan Martín? Porque sí son las autoridades las que tienen ciertamente, pero esos hijos tienen padres y madres. Juan Martín. Fíjate, Alberto, que hay que recordar que en el contexto de pandemia incrementó 100% la violencia familiar. Esto es decir, los niños, niñas y adolescentes están reproduciendo lo que viven en casa. Todos los niños y niñas que reproducen o que agreden con violencia a sus compañeros y compañeras, antes en sus contextos familiares y comunitarios viven violencia. Y en realidad son como gritos de ayuda, de pedidos de auxilio. Y por eso la importancia de regresar a la comunidad educativa, donde las autoridades, los profesores, profesoras, las familias, los vecinos y los propios niños y niñas pueden encontrar otras formas de solución con los conflictos. Hay que recordar también que nuestro país sigue teniendo un gran déficit de protección a niños y niñas, y la violencia que se enfrentan dentro de casa sigue silenciada o con impunidad en los datos. Estamos hablando que el 60% de los niños y niñas en México siguen recibiendo golpes aparentemente con fines educativos. 8 de cada 10 casos de violencia sexual ocurren en los espacios familiares. Entonces sí tenemos que voltear la mirada a las familias, a sus formas de relación,
a las escuelas y recordar que la mejor forma de poderlo cambiar es involucrar a niños y niñas, no solamente protegiendo sus derechos en términos generales, sino escuchándolos y tomando medidas preventivas a partir del diálogo con ellos y que junto con ellas y ellos encontremos soluciones. Las mejores experiencias que se tienen en el mundo para reducir el acoso escolar están basadas en que ellos y ellas son parte activa, desde mediadores de paz, desde constructores de comunidades mucho más seguras y particularmente dándoles información de cómo pueden establecer vínculos sin discriminación, sin un trato desigual y sobre todo respetando no solamente a otro compañero o compañera, sino también a ellos y ellas mismas en lo personal. Totalmente, ahí está, y estamos viendo los flyers que están pidiendo justicia para Fátima. Conclusión entonces, Juan Martín. Mira, yo creo que hay que hablar de esto con niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo un tema que hablamos entre personas adultas, pero se está consultando muy poco a ellos y a ellas. Hay que involucrarles directamente en la solución de estos temas, sin medidas verticales, autoritarias o punitivas. O sea, no sirve en lo absoluto agregar castigos, sino tratar de que esto sea una respuesta comunitaria. Y hay que formar a las escuelas para que asuman no solamente su responsabilidad en términos de no guardar o no esconder los problemas, sino partir con el personal docente, con las autoridades educativas, que hay mucho que se puede hacer desde la prevención y en estos casos lamentables donde suceden, tomar respuestas muy proactivas para proteger a niños y niñas y que no queden en temas como tratando de ocultar o en impunidad. ¿Hay un estudio que refleje cuánto aumentó la violencia después de la pandemia? Obvio que porque se reprodujeron todos los defectos de carácter, por lo que veo, de los papás y mamás y que agarraron a los niños. Hecho, los datos oficiales, Alberto, nos indican incrementos, por ejemplo, lo mencioné, 100% en violencia familiar, 50% en abuso sexual, 30% en corrupción de menores. Son datos oficiales del Secretariado de Seguridad Pública que lamentablemente no están teniendo una correlación en la respuesta de las autoridades. Ojo, es decir, ojo, pero la primera autoridad, la que falla, está en la casa. Desde ahí viene el origen y desde ahí tenemos que ponernos las pilas todos. Juan Martín, no sé si estés de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos que recordar que hay responsabilidad parental, es decir, responsabilidad legal. Y el mejor ejemplo, pues claramente es el modelamiento, es cómo las familias resuelven sus conflictos, y por eso mencioné el dato oficial de la Secretaría de Gobernación de un 100% de incremento de violencia familiar, y obviamente es lo que están reproduciendo. Gracias, Juan Martín, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por la oportunidad, buen día. Eso lo dijo el gobernador, incluso Alfonso Durazo también. Es el mayor, las mayores llamadas que tienen al 911, va a ser todo el tema de la semana, Es eso, por violencia familiar, lo que dijo el último, o Juan Martín. Es por la violencia intrafamiliar, por la forma violenta en que se dirigen los hogares. ¿Qué vamos a hacer?